Independientemente de la opinión que tengamos sobre todas las películas live action dirigidas por el controversial Michael Bay, es innegable que en su momento se volvieron en un salvavidas y en un aire fresco a la franquicia, que si bien no es que dejara de hacer contenido, pero ya se mantenía en una decadencia que preocupaba. Y tan es así que la franquicia se volvió icónica en el séptimo arte. Claro que esto a largo plazo tuvo repercusiones hasta en la franquicia misma, pero hey, ese no es el punto de este video. Si bien no solo por esta película nació esta colección, definitivamente Transformers 2007 fue quien puso la primera piedra a la ya famosa Studio Series. Y bueno, al tener un pequeño casting, era evidente que sería de las primeras películas en concluir a todos sus personajes en la colección. Y bueno, ¿por qué tanto rollo para iniciar? Todo esto para dar contexto al video del día de hoy, pues hoy veremos el top de todas las figuras de Transformers 2007 dentro de la colección Studio Series. Solo para aclarar, este top está basado en mi opinión personal, y aunque seré lo más neutral posible, no olvidemos que esto sigue siendo mi opinión. Si tienes algo diferente que aportar, siéntete libre de compartirlo en los comentarios. Y solo para ser claros, vamos a hablar de los moldes originales en sí, nada de repintados o relanzamientos de aniversario. Así que después de mucho texto, ¿qué les parece si comenzamos? Y perdón por la voz, estoy un poquito enfermo. Número 12. Creo que no es sorpresa para nadie que esta figura esté en el fondo del top, lo cual es triste, pues pareciera que Ratchet no puede dar ese golpe en la mesa para mostrar una digna representación de este diseño. Y si bien este molde Studio Series tiene algunas pequeñas mejoras estéticas en comparación al Deluxe Dark of the Moon, como la mochila, la cual se compacta un poco mejor, o la adición de los faros a la altura de los hombros, lo cual respeta mucho más el modelo CGI, lamentablemente los fallos que posee esta figura tienen mayor peso. No vayamos tan lejos, el hecho de que la figura tenga problemas al ponerla de pie, la vuelve en extremo frustrante para manipularla. El rack de la sirena, al ser una sola pieza, termina sobresaliendo bastante feo hacia abajo, arruinando el avance en la zona de la mochila, lo que simplemente un corte hubiera resuelto. Y pues el verdadero cáncer de las figuras oficiales, la falta de detalle pintura, no permite lucir al esculpido como debería de hacerlo, simplificando mucho a una figura que pudo estar muchísimo mejor. Y aunque el accesorio que tiene es fiel al arsenal que tiene este personaje a lo largo de las películas, este no posee ningún tipo de valor más que estético. En fin, una serie de problemas que en conjunto impiden que esta figura esté en una posición más alta. Y a pesar de todo esto, podemos decir todavía que esto no es lo peor de la colección Studio Series. Créanme, aún no hemos visto lo peor. Número 11. Creo que es triste que esta figura no tenga un lugar más alto, sobre todo al hablar de un personaje muy popular dentro del Bayverse, y que pese a tener muy poca participación en la primera película, es innegable que Jazz tiene algo único que hace que los fans conecten con su diseño. Y por supuesto, con el modo alterno del bello Pontiac Solstice, lo volvían una combinación ganadora. Ya tuvimos una probada de lo que podemos tener con este muchacho en una figura muy bien empleada con el Human Alliance, y mucho tiempo después, con tal vez un poco de masa en la zona de la espalda, aún así el Movie Masterpiece reafirmaba el buen diseño que este poseía. Y en Studio Series, a ver, uno de los detalles que le terminó afectando fue la adaptación a la escala, pues hablamos de una figura deluxe pequeña en comparación a las figuras estándar, lo que le ocasionó muchas reducciones en la ingeniería, lo que hace cargar una espantosa mochila, que afea bastante al diseño general, y que por desgracia ni siquiera se molestaron en hacer que el spoiler esté en la parte de la espalda. Sin embargo, el problema principal de la figura es eso, pues aún así podemos ver que el robot está bastante bien estéticamente, el cual se luce aún más con esa bella pintura plateada alrededor del cuerpo, y que también vemos esto en el modo alterno, que también está espectacular. Y si bien solo cuenta con un accesorio, hasta eso se ejecuta muy bien, dándonos muy buenas opciones de exhibición. Como vemos, su mayor problema es la escasez de la ingeniería, porque a pesar de eso, el robot se luce muy bien, pero la competencia en este top está bastante reñido, así que pues no podía llegar muy lejos. Aún así, si tengo la oportunidad de conseguirlo, no lo voy a dudar. Número 10. La figura que comenzó toda esta colección. Conociendo a Hasbro, no podía ser otro personaje, pues ellos sabían que Bumblebee tenía que ser sí o sí el que diera el banderazo de salida. Aunque claro, ¿para qué invertir en una ingeniería nueva cuando puedes experimentar con algo previamente visto? Este muchacho recicla la ingeniería vista en la figura deluxe de The Last Knight, que si bien no es una mala figura, pues sus problemas en el control de calidad y proporciones extrañas, pues no lo hacían tan agraciado, cosa que se nota bastante en esta pieza,
pieza, pues básicamente es lo mismo, pero más cuadrado, pues se adapta para darnos el Camaro de 1977, primer modo alterno que vemos de Bumblebee en la primera película. Y bueno, si bien podríamos hablar de un caso similar al de Ratchet, al menos aquí sí corrigieron los problemas de estabilidad que tenía la figura de The Last Knight. Y bueno, la figura en general se luce muy bien. Sin embargo, esos cambios en el plástico gris y negro le dan una transición un poco extraña. Y bueno, el detalle de que la parte del techo se desconecta con relativa facilidad puede llegar a fastidiar al momento de la transformación. Son cuestiones que no la hacen subir mucho más. Eso y que, pues la competencia, como dijimos, está reñida. Y bueno, respecto a la versión Clunker que salió posteriormente, pues solo es de destacar el detalle de pintura que le da ese aspecto deteriorado, aunque eso sí, le agregaron un pin al techo para evitar el problema del estudio Series 01, pero en esencia hablamos de la misma figura. Número 9. He visto que a muchas personas no les terminó de gustar este molde, y bueno, he visto un par de notas que le han hecho a la misma, pero creo que a partir de aquí la colección ya empieza a tener sus mejores cartas. Barricade era de los personajes que más llamó la atención al momento de ser anunciado, y bueno, creo que podemos decir que el resultado final es muy bueno, mejorando mucho la estética y particular anatomía del personaje, y pues como la gran mayoría de las figuras de esta colección, este también posee una mochila, pero esta no es tan prominente y hasta eso se compacta muy bien. Otro de los aspectos que me agradaron fue la forma de los brazos, siendo muy fieles al modelo CGI. Y también podemos hablar del detalle del pecho, el cual me agrada mucho, pues posee la particular deformación en el diseño de la película. Y bueno, podría decir muchas cosas que genuinamente me agradan de esta pieza, pero como dije, la competencia en este punto está complicada. Y no nos engañemos, fue decepcionante que no incluyera un pequeño Frenzy para completar el valor de exhibición. Y a ver, no estoy diciendo que tenga algún uso como en la figura deluxe de 2007, pero al menos el habernos dado una mini estatua al estilo de Brains o Willy estaría bastante bien, pero fuera de eso, esta nueva ingeniería le sienta bastante bien, resultando en una digna actualización y pese al cochino plástico suave de las alitas en el modo robot, creo que se logró un muy buen resultado. Número 8. Creo que estamos de acuerdo que esta figura pudo estar más arriba en el top, pero solo por un par de notas no lo consigue, aunque no le quita el mérito de ser un excelente molde que nos ha ofrecido esta colección. Brawl era de los más esperados sin lugar a duda, y a ver el resultado final, la verdad es que quedamos más que satisfechos, pues vaya, prácticamente el modelo CGI está tal cual, al menos de frente, aunque bueno, los paneles de más en la parte de las manos, el cañón que queda ahí estático y que de hecho se puede llegar a malinterpretar, son unos depravados, y el triste detalle de que no puede girar la torreta en el modo alterno la limitan bastante. Eso sí, los accesorios le dan una gran imponencia y el esculpido del rostro es de lo mejor. La transformación está muy involucrada, dándose ese juego en las piezas para no darnos un resultado simplón. Y el kibble que tiene en las piernas hasta eso le favorecen en el volumen de las mismas. Pero bueno, hablamos de una muy buena pieza en todo rasgo. Número 7. Cámaras y un stop de terror. Creo que esta será otra posición controversial en mi top, pues muchos querrán demeritar esta figura, pues no la bajan de simplemente ser un oversize, y de nueva cuenta, una actualización de un molde visto en la colección de Dark of the Moon, pero al final de cuentas tiene los cambios y mejoras necesarias para poder lucirse bastante bien, y volviéndose una de mis figuras favoritas en la colección Studio Series. Starscream logra hacer un gran salto al darnos una aproximación abismal del modelo CGI, logrando incluso limpiar muy bien a la figura en general, compactando de excelente manera todo el kibble de la espalda, e incluso aprovecha los trenes de aterrizaje en los pies para darle esos talones a la figura. El detalle esculpido está en su máximo potencial, dándonos una gran vista en la zona del torso, retratando más que bien el Dorito favorito de todos. Solamente podríamos mencionar como negativo lo vacío que está en la parte inferior del robot. No es como que le quiera ver un trasero, sino que no me van a dejar mentir que se siente extraño ese vacío, cuando la figura en general posee un excelente volumen, y pese a solo tener un solo accesorio, este está más que bien implementado, terminando de dar ese toque de exhibición bastante genial. Muchos se quedaron en su momento con las ganas de tener la sierra, aunque esa es más para la versión de Revenge of the Fallen, y bueno, eventualmente salió, pero eso es tema para otro video. Número 6. Para sorpresa de nadie, Bumblebee vuelve a aparecer en el top, pero ahora con su versión actualizada del Camaro. Y pues podemos mencionar que Hasbro encontró su zona de confort con esta ingeniería, pues ya no la soltaron para figuras futuras de la versión del Bayverse. Aunque sí vale la pena resaltar que se hicieron un par de ajustes para que ya no se vea tan desproporcionado como en ocasiones anteriores. Y bueno, ¿qué puedo decir? El robot se ve bastante bien, sobre todo porque ahora el diseño del pecho es mucho más fiel y acorde al modelo CGI, así como las proporciones generales del cuerpo
siendo más acordes, y teniendo la particularidad de tener la máscara de batalla, pero si quieres tener la cara descubierta, pues tocará comprar otra figura para complementar el valor de juego. Una jugada muy sucia para vender más figuras, pero bueno, es lo que hay. Sin embargo, vale la pena resaltar que este sigue teniendo ese problema de los saltos en plásticos grises y negros que no se ven muy bien. Y bueno, el modo Camaro es una chulada. Así que sí, no alcanzó a llegar al top 5, pero al menos sabemos que malas figuras Vino tiene. Oh, es verdad. Número 5. Y llegamos a lo mejor de esta película en Studio Series. Y tal vez den un grito en el cielo porque este muchacho esté tan abajo, pero no le demerita el buen trabajo que tiene en sí. Pues Bone Crusher tiene una clara evolución y nos da un molde bastante agradable a la vista, acercándose mucho más al modelo visto en la película. Claro que hay evidentes limitaciones, o que no tenga su aspecto intimidante por completo, pues no tiene ni siquiera la opción de Parts Forming en la pala del modo alterno. Pero los colores del plástico, el esculpido y la ingeniería de esta la hacen una pieza bastante divertida. Y viendo algunos pasos de la transformación podemos darnos cuenta que sí influyó un poquito a la realización del Movie Masterpiece posteriormente, que terminó de pulir la ingeniería que ya había dado pasos bastante importantes. Y bueno, si hablo de maravillas de esta figura, ¿por qué está tan abajo? Pues sencillo, está bastante chaparro. No es que pida que esté a la altura de Megatron, por ejemplo, pero no llega ni a verse decente con Optimus. Pero al final del día hablamos de una figura más que buena, a tal punto que ahorita se ha vuelto un martirio conseguirla a buen precio. Y aunque Hasbro sacó un repintado con colores Nest, pues la verdad es que no interesa mucho. Número 4. Se viene la controversia, señoras y señores, pero hey, no podemos hacer menos la proeza de lograr una buena representación de este diseño feo. No dudo que este aspecto de Megatron tenga sus fans, pero de todos los vistos creo que es el que menos agrada, pero aún así su representación en Studio Series está muy bien lograda. Claro que pues prácticamente todos los residuos del modo alterno se van a las piernas, pero estas se compactan lo suficientemente bien. La figura está muy bien detallada, con esa bella pintura metálica que hace resaltar muy bien al esculpido de la pieza, y viendo que su mayor problema es en los accesorios, pues si bien incluyeron su bola de demolición, lo que sea eso, tal vez su cañón hubiera sido esa parte extra en el valor de juego, pero al final la ejecución general es excelente, y pues su modo alterno Jet Cybertroniano pues mantiene esos aspectos característicos en su diseño para rematar la gran ejecución en la figura. Honestamente, creo que nadie esperaba que Megatron llegara tan lejos, pero como pueden ver, el loco hijo del demonio lo consiguió. Número 3. Y bueno, hemos llegado al podio de esta colección. Como han podido ver en todas las posiciones, todas las figuras tienen sus detalles, pero al final del día son moldes que lograron hacer una excelente representación de los personajes. Pero en esta posición, la figura en cuestión tenía la obligación de darnos una mejor representación en esta colección. Optimus Prime no empezó muy bien en la colección Studio Series, teniendo como primera representación la figura número 5. Y bueno, sé que existen defensores de esta figura y lo que ustedes quieran, pero no me van a poder negar el hecho de que esta figura tiene demasiadas deficiencias, así como una adaptación mediocre. Pues recordemos que la ingeniería de esta figura está tomada del Optimus Prime Voyager First Edition de Transformers Prime, que si bien es bastante buena, por algo funcionó en esa versión y no en esta. No se hicieron los ajustes necesarios para que funcionara mejor en la versión del Bayverse, y bueno, eso repercute en el feo diseño del pecho, el cual tiene que hacer esta flexión justo como lo hace la figura First Edition, y esos colores apagados no le ayudaban en absolutamente nada. Y bueno, conociendo a Hasbro no esperábamos un molde nuevo, pero al menos que nos dieran algo más presentable, por favor. Cosa que esta versión logra. El Studio Series 32, sin ser un molde perfecto, es una caracterización mucho más decente, dándonos un vistazo más acorde al modelo CGI, sobre todo hablando del rediseño del torso y el kibble de la espalda. Repito, sigue sin ser una versión excelente en todo aspecto, y por supuesto, antes de que alguien lo comente, obviamente está lejos de ser la figura definitiva de esta versión de Optimus, pero para el presupuesto que tiene, se logra un resultado mucho mejor. Esto, claro, no le exenta de problemas, como las pestañas de conexión en la parrilla que se pueden llegar a romper, o el hecho de que los pies siguen invadiendo de manera horrible la parte trasera del modo alterno. Pero bueno, dijimos que es un molde con ajustes, así que no podíamos esperar muchos cambios. Y pues bueno, también le suma obviamente el hecho de que este molde se puede combinar con Jetfire Studio Series, aumentando considerablemente las opciones de valor de juego, aunque por sí solo esta versión solo incluye el blaster y nada más. Pero bueno, como vemos, el molde podría mejorar un poquito más, pero así como está ya es una figura más
más que destacable en esta colección, y con unos ajustes sencillos pasa de ser uno de los moldes más feos en la colección a volverse en el top 3 de las figuras de la película 2007, así como escuchaste. Número 2. La verdad me costó mucho decidir en los últimos dos puestos, pues considero que ambas figuras lograron aproximarse bastante al diseño de la película. Pero bueno, vamos al lío. Blackout es un molde increíble. No, en serio, no necesito tantas palabras para describir lo bien que se puede apreciar a simple vista. Una figura que se aproxima casi a la perfección a su parecido a su contraparte de la película, respetando formidablemente las proporciones de la anatomía de este personaje, así como el gran detalle esculpido que acompaña a la misma. Digamos que sus puntos débiles se van más al kibble que encontramos a la altura de las manos, un caso similar a lo que vemos con Brawl. Y tal vez podríamos hablar del tema de la articulación, la cual es un tanto limitada, pero esto último creo que se entiende perfectamente por el asunto del diseño mismo del personaje. El detalle de la cabeza es inmejorable, siendo una de las mejores en la colección, pues podemos apreciar pequeños detalles sin mucho esfuerzo, lo que habla del buen trabajo empleado en esta misma. Y bueno, el kibble ya es algo infaltable, pero por la masa que este personaje tiene, ni te vas a percatar de eso. ¿Qué tan bueno tiene que ser tu molde para que se vuelva en la base de tu futura versión Movie Masterpiece? Hablamos de calidad en su máximo esplendor, y claro, no podemos dejar a un lado a Scorponok, el cual se convierte en un complemento más que perfecto, dándole ese remate al valor de juego y exhibición. Qué buenas figuras líder tuvimos en las primeras waves, y sin duda, este está hasta arriba de la colección en general. Número 1. Como dije, era complicado dar una figura por encima de las demás, pues las primeras 5 del top hacen cosas más que buenas para resolver cada detalle que necesita cada personaje, y si bien estaba tentado a que Blackout sea el ganador absoluto, me di cuenta que a veces, menos es más. Ironhide ha tenido de todo en cuanto a sus representaciones del Bayverse, algunas muy buenas, algunas sorprendentemente buenas, y otras que es mejor ni voltear a ver, y honestamente no se esperaba mucho de su versión en Studio Series. Sin embargo, finalmente cuando salió, nos cayó la boca a todos. De frente, es una aproximación casi exacta al modelo CGI. A diferencia de otras versiones, este logra llegar a las correctas proporciones del personaje, así como la presencia tosca que tiene esta versión, acompañado de un buen plástico negro brillante muy fiel al acabado del modo GMC Top Kick. Y hablando de este modo alterno, qué gran representación del modo camioneta. Claro que el tema de los pies ahí asomándose sigue siendo un problema, pero joder, es un Transformer, siempre habrán sacrificios. Aunque bueno, no todo sacrificio es bueno, pues si se hubiera tratado el tema de la defensa ahí sobresaliendo en el torso, creo que estaríamos hablando básicamente de una figura mini masterpiece. Pero bueno, es un detalle que o puedes dejar pasar y no causará tanto tema, o ya de plano te puedes ir por la opción de un kit de mejora para evitar ese aspecto. Pero como sea el caso, hablamos de una de las mejores figuras en la colección Studio Series en general, y obviamente no podemos dejar a un lado los cañones que sin tener mucho que hacer en cuanto a gimmicks o algo por el estilo, simplemente con el esculpido y la buena pintura, así como la buena integración a los brazos, terminan de darle la cereza a este delicioso pastel. Claro que como todas las figuras, la pintura sigue siendo uno de los factores más débiles, aún podemos apreciar un excelente detalle de esculpido, sobre todo en la zona de las piernas, donde un poquito más de plateado hubiera ayudado bastante, pero no vamos a negar el hecho de que en líneas generales, este es un molde excelente. Tan querida es esta figura que actualmente es una de las piezas más cotizadas de la colección, así que se puede volver un calvario hacerte de la pieza original, ya ni tanto por el problema del precio, sino porque realmente escasea. Claro que si esto no es un problema para ti, podrías voltear a ver la opción de Byway, que ya teniéndola por más de un año, puedo confirmar que los detalles de calidad que se detectaron cuando salió fueron corregidos. Así que si no quieres perder un riñón para hacerte de la versión original, creo que debes de considerar hacerte de esta, pues seguirás teniendo la experiencia de una de las mejores figuras de tiempos actuales y definitivamente la mejor figura de la primera película en Studio Series. Y bueno, con eso damos por terminado el primer top del canal. Sé que por muy objetivo que haya tratado de ser con mis puntos, esto al final del día no deja de ser mi opinión. Si tú tienes un top diferente, por favor compártelo en los comentarios y charlemos bastante bien del asunto. Toda opinión es bienvenida, obviamente bajo el margen del respeto. Amigos, espero que les haya agradado mucho este video. Ya hace tiempo que quería hacer algo así, y créanme que si tiene el suficiente apoyo, ya tengo planeados varios tops. No me quiero ir sin antes agradecerle
a los miembros del canal cuyo apoyo nos permite traerles más y mejor contenido a todos, dejando una mención a nuestro reciente miembro nivel Prime, Starcream 159. Recuerda que hacerte miembro te dará acceso a contenido anticipado antes que nadie, así como otros beneficios como el uso de stickers y mucho más. Y claro, les voy a agradecer mucho a todos si dejan su pulgar arriba, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise de nuevo contenido, así como dejar su hype, función que encontrarán en su celular en la parte de comentarios al deslizar. Y no lo olviden, compartan este video con sus amigos. Por mi parte me despido y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos.